Pues me llamo Chema Catediano, trabajo en el IES Zubiri Manteo de Donosti y dentro de la FP tenemos 4 ciclos. Tenemos el ciclo administrativo, el de comercio, el de informática y el de turismo. En los temas de iniciativa, de emprendizaje, tenemos un módulo que se da tanto a los informáticos como a los de comercio, que se llama Agope, y trabajamos los temas un poco relacionados con el emprendizaje o con tomar iniciativas de forma más personal. Ello principalmente lo hacemos pues, creando una empresa, una cooperativa, que cada grupo se crea una cooperativa y por medio de técnica nos pone en contacto con otras cooperativas, ¿no? Hacemos un catálogo cada una de las cooperativas y luego nos los intercambiamos. Toda la información la solemos tener colgada en una plataforma que se llama Euskadiari, que está en iru.com. Sí, normalmente creamos una empresa empezando desde cero, es decir, buscamos una idea para poderla llevar adelante, intentamos buscar una serie de productos que creemos que los podemos vender y luego hacemos un pequeño estudio de mercado, ¿no? Una vez que hemos hecho el pequeño estudio de mercado, buscamos proveedores donde lo podemos comprar y creamos un catálogo con nuestros productos. A continuación, hacemos algunas políticas de marketing, como hacer algo de publicidad en el centro, algo de publicidad pues, en los sitios donde los queremos vender, y esto nos suele llevar pues, aproximadamente 3 meses y medio, por ahí. Y luego, a continuación, lo que hacemos es todo aspectos comerciales, ¿no? Intentamos vender los productos al resto de las cooperativas y tenemos una cooperativa compañera que con ella hacemos la compraventa todos los años. Luego los productos los intentamos vender en el centro y al final pues vemos si obtenemos beneficio o no. Lo interesante suele ser que la forma de trabajar es toda procedimental, es decir, solamente vemos la teoría que necesitamos para cada momento del trabajo, ¿no? Y el trabajo en equipo por parte de los alumnos es uno de los elementos que cobra bastante fuerza. Bueno, en principio los alumnos al principio les cuesta bastante entrar, pero al cabo de un mes aproximadamente están bastante más motivados en clase, ¿no? Entonces yo creo que el aprendizaje que obtienen es bastante interesante, ¿no? Sobre todo con los alumnos de grado medio, que cuesta bastante hacerles estudiar. Entonces la motivación aumenta, aprenden a trabajar en grupo, yo creo que esos 2 resultados son los más interesantes, ¿no? Aparte de que bueno, pues ven las posibilidades de poner una empresa en marcha y aprenden mejor el funcionamiento interno de la empresa. Yo creo que es algo que, como no se hacen todos los módulos, a los alumnos les ayuda bastante a ver otra forma de plantear las cosas, ¿no? Y yo creo que la mayor participación de ellos a la hora de ir aprendiendo las cosas les motiva bastante. Yo estoy muy contento con los resultados y, bueno, de momento me parece un programa interesante. Cuesta, pero poco a poco se va haciendo. Tanto en administrativo con el aula simulada como nosotros con EGE, estamos intentando cada vez más tender un poco a lo que es la práctica real, ¿no? A cómo se funciona más en la realidad. Cuesta porque, aunque lo tengas muy organizado, el resultado es que te sacan de tu organización, ¿no? Y muchas veces pues te da la sensación de que vas un poco a salto de mata, pero es que al final el resultado es que los alumnos aprenden mejor las cosas, ¿no? A veces te queda alguna duda, pero al final te das cuenta de que van mejor.